Sí. Hola, muy buenos días queridos alumnos de cuarto año básico. Iniciamos una nueva clase de matemática que tiene por objetivo medir y estimar longitudes utilizando unidades de medida estandarizadas. Recordemos que la clase anterior finalizamos ya con lo que estuvimos trabajando con respecto al contenido de patrones, en donde terminamos con una actividad llamada evaluación formativa que ustedes podían compartir a mi correo electrónico para yo revisar. Ya esa actividad no la vamos a revisar acá. Yo la revisé individualmente a cada uno de ustedes y se le envió la sugerencia en el caso de que necesitáramos corregir o mejorar alguna actividad, y a los que no también obviamente su actividad revisada. ¿Ya? Entonces así ya finalizamos ese contenido y pasamos, como podemos ver acá en nuestro objetivo, al contenido de unidades de medida. Entonces ya vamos a medir, más que principalmente estimar, el uso de unidades de medidas estandarizadas. Comencemos primero viendo, ¿cierto?, cuáles son las medidas, cuáles son las unidades de medidas que vamos a utilizar y qué medida de longitud utilizamos, ¿cierto?, según el objeto que nosotros queremos medir. Observemos, ¿cierto?, algunos objetos que voy a presentar acá en las imágenes y veamos la longitud que está marcada. La longitud es la medida que está marcada en cada uno de estos objetos. Tenemos una pizarra, una puerta y una ventana. Y podemos ver que en la pizarra está la medida, ¿cierto?, de arriba, el ancho de la pizarra, acá está el alto de la puerta y aquí está el ancho de la ventana. ¿Qué unidad de medida usaríamos para medir estas longitudes? Las principales unidades de medida de longitud están el centímetro y el metro. ¿Ya? En este caso, la pizarra que todos conocemos como la de la sala es bastante larga, por lo tanto la mediríamos utilizando la unidad de metro. La puerta, que podemos ver de nuestras casas, tienen aproximadamente un alto de 2 metros, por lo tanto igual, ¿cierto?, la unidad de medida es el metro. Y las ventanas, igual las más chicas, tienen desde 1,5 metros en adelante. Por lo tanto, estos objetos principalmente los medimos utilizando, tal como está acá, la unidad de medida del metro. Sin embargo, las unidades más conocidas es el centímetro y el metro. Estos objetos, por sus tamaños, se miden principalmente utilizando la unidad de medida del metro. Veamos. Tal como dijimos, para medir las longitudes se utilizan diferentes unidades de medida. Las que nosotros más conocemos son el centímetro y el metro. Ahora, no son las únicas. Ya hay otras unidades de medida para objetos mucho más pequeños y también para medir distancias o largos mucho más amplios, ¿ya? Por ejemplo, algunos quizás han escuchado hablar del kilómetro, ya que esa es para medir distancias aún más grandes que lo que mide el metro. Entre otras, ¿cierto?, que conocemos. La unidad de medida que se aconseja depende de la longitud que se quiera medir. Si yo quiero medir objetos más pequeños, entonces voy a utilizar la unidad de medida de centímetros. Si quiero medir cosas un poco más grandes, voy a medir en metros. Y como les dije, si quiero medir cosas mucho más grandes, también existen otras unidades de medida. ¿Ya? Estas dos no son las únicas, sin embargo, son las que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, para medir el largo de una raqueta es preferible usar centímetros. Ahí yo tengo una raqueta. Y al ser un objeto pequeño, ¿cierto?, yo lo puedo medir en centímetros, ya no lo puedo medir en metros. Sin embargo, si quiero medir el largo de una cancha de fútbol, por ejemplo, acá voy a usar la medida en metros, ya que es un objeto bastante más grande. Veamos entonces. Con una winch ustedes pueden observar la diferencia entre centímetros y metros. Podemos ver que un centímetro es una cosita de este tamaño aproximadamente. Sin embargo, para medir un metro, tenemos una distancia, ahí está marcado, de este tamaño. No se alcanza a tomar todo el metro. Ya ustedes, si tienen una winch en su casa, también pueden hacerlo. Incluso, cuando vamos contando los centímetros, al llegar a los 100 centímetros, las winchas o cintas métricas, que es el nombre real, ¿cierto?, de esto. Estas cintas métricas, en los 100 centímetros, ustedes van a poder apreciar allí que dice 1 metro. ¿Ya? Tal como indica acá, los 100 centímetros
implican 1 metro. Por lo tanto, todos los objetos que midan más de 100 centímetros, ahí está, todos los objetos que midan más de 100 centímetros, en vez de medirlos en centímetros, los vamos a medir en metros. ¿Qué actividad vamos a hacer? Los invito a que en su cuaderno de ejercicio, en la página 139, podamos realizar la actividad que indica allí, a donde nos piden identificar cuál será la unidad de medida más apropiada, si el centímetro o el metro. Como les dije, se pueden guiar por su wincha, ver cuánto es 1 metro, y así ustedes pueden identificar si el objeto está para medirlo en centímetros o si es más grande de 1 metro, y entonces lo podemos medir en metros. Por ejemplo, la pantalla de este celular, el perímetro total, que es cierto el contorno del objeto, todo este contorno mide 36 y falta la unidad de medida. Ese teléfono se medirá en centímetros o en metros. Por este lado tenemos la pantalla de un televisor que mide 418, habrá estado medida en centímetros o en metros. Acá podemos ver una fotografía de una cancha de fútbol. Esta cancha de fútbol estará medida en centímetros o en metros. Y finalmente un cuaderno. Este cuaderno estará medido en centímetros o en metros. Entonces ustedes deben indicar la unidad de medida, centímetros o metros. Como les dije, esto está en la página 139. En la segunda actividad hay que estimar la unidad de medida también, que es más adecuada. Si yo quiero medir el ancho de la sala de clases, la mediré en centímetros o en metros. Ustedes tienen que completar acá también la unidad de medida. El largo de una fotografía, ¿cómo lo mido? ¿En centímetros o en metros? La longitud de tu pie, el ancho de un arco de fútbol, el largo de un furgón escolar, la estatura de cada uno de nosotros y la longitud del libro de matemática. Estos objetos que están mencionados, ustedes acá deben escribir si los medimos en centímetros o en metros. Y finalmente, en la tercera actividad dice, escribe 2 objetos que comúnmente se midan en centímetros y 2 objetos que se midan en metros. Ustedes acá les voy a pedir que como desafío puedan también escribir estas respuestas en los comentarios del video, para así poder agregar estas sugerencias en la revisión de la próxima clase. ¿Qué objetos podemos medir en centímetros y qué objetos podríamos o qué cosas podríamos medir en metros? Ya quizás en centímetros, no sé qué tengo acá, una peineta. ¿Sí? Tengo un objeto, una peineta. Esta peineta yo la puedo medir en centímetros por su tamaño. Y en metros, como ejemplo, quizás podemos medir el ancho de mi casa. ¿Ya? Así les pido que ustedes también puedan indicarme un objeto que puedan medir en centímetros y un objeto que se pueda medir en metros. Y nos comparten, ¿cierto?, estas respuestas en los comentarios del video. Con esto me despido. Recuerden dejar sus comentarios, participando quizás de la pregunta del desafío o indicándonos cómo les fue con la actividad. También pueden dejar sus dudas o consultas. Con esto me despido. Nos vemos en la próxima clase de matemática. Que estén todos muy bien. Cariños, cuídense. Chao, chao.